Gracias a Dios. Bien, pues el día de hoy vamos a comenzar con lo que habíamos comentado la semana pasada, que es las doctrinas de la gracia, que están ligadas con las 5 solas que hemos estado estudiando y que son muy importantes que las veamos. Hoy nos vamos a embarcar en este maravilloso estudio de las doctrinas de la gracia, y debo decirles que esas doctrinas han sido motivo en muchas ocasiones de dividir. Han traído una nueva forma de ver el Evangelio a las personas, y lo digo en caso particular. Cuando yo fui expuesto a estas doctrinas que vamos a estudiar el día de hoy, fue como descubrir otra vez el Evangelio de Cristo. Fue como darme cuenta de algo que nunca me había yo percatado. Entonces, creo que es de suma importancia que todos y cada uno de nosotros tomemos este estudio que vamos a desarrollar en las próximas semanas. Y no es la intención en ninguna manera de poner un efecto contrario en tu vida, sino más bien lo que estamos buscando es entender lo que dice la palabra de Dios, de cómo debemos analizarlo, atesorarlo en nuestros corazones, y por eso oro que Dios nos ayude a comprenderlo como es. Así que quiero afirmarles antes de comenzar que todo lo que vamos a leer, todo lo que vamos a ver en las Escrituras es extraído de ahí. Y les animo a que seamos como los nobles de Berea, aquellos que cuando Pablo les predicaba le decían: a ver, espérate Pablo, iban y buscaban en la Escritura y decían: ah, sí, aquí está, es verdad lo que estás diciendo. Entonces, creo que debemos nosotros tener esa misma actitud. Hoy comenzamos las doctrinas de la gracia con el primer tema, que es la depravación total. Es un tema que nos va a hablar acerca de la condición del hombre ante el llamado de Dios. ¿Cómo es que el hombre está cuando Dios le hace un llamado? Y para comenzar, vamos a ir al libro de Juan. Entonces vamos a tomar una perspectiva distinta para que podamos entender con el contexto de la historia de Juan 11 lo que Dios nos quiere enseñar. Voy a leer Juan capítulo 11, versículo del 1 en adelante. Voy a leer varios versículos. Y hoy vamos a ver muchas escrituras, así que espero que esté dispuesto y listo. Dice así Juan 11:1: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las 2 hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Me voy a detener por ahí un segundo. Aquí hay muchas cosas que podemos aprender, y una de ellas es que Dios no siempre responde cuando nosotros queremos. Dios responde en su momento y Él sabe por qué, cómo y en dónde. ¿Ok? Otra cosa que podemos aprender de esta escritura es que vemos que Jesús tiene una relación con estas personas y que les ama y lo expresan. Y la misma escritura los conoce por nombre, dice que los ama. Y qué importante es que no solamente seas alguien que ha escuchado, sino que te conozca. Es decir, que tengas una relación con esa persona y que digas: sí, por supuesto, lo conozco. Y no solamente lo conozco, es mi amigo y tengo un aprecio por él. Entonces, aquí podemos ver que se dio en el caso de estas 3 personas. Estamos en el mismo capítulo, me voy a brincar al versículo 17. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba.
Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Voy a hacer otra pausa aquí. Se está desarrollando la historia para que tú y yo, al final de esta historia, entendamos varias cosas, entre ellas la que hemos dicho hace un momento, que Jesús amaba a estas personas, que Dios no siempre responde en el tiempo que nosotros queremos. Aprendemos que Jesús intencionalmente se queda, porque Él desde un principio dijo: esto no terminará en muerte, sino terminará para glorificarme. Aprendemos la fe que tiene esta mujer en Dios, en este caso en Jesús, y cómo Jesús le dice: aunque esté muerto, Él vivirá. Ahora vamos al versículo 34. Jesús pregunta: ¿dónde le pusieron? Les preguntó y ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces el versículo más pequeño de la Biblia es plasmado en el versículo 35, que dice: entonces Jesús lloró. Aquí podemos ver la parte de la humanidad de Cristo. Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Lázaro, sal de ahí. Ahora, esta historia por sí misma tiene mucha riqueza, mucha enseñanza, muchas cosas que podemos aplicar a nuestra vida, como entender que Dios no va a responder cuando nosotros querramos, entender que Cristo es la resurrección y la vida, ver cómo la gente le sigue tachando a Jesús o echando en cara cosas como: si hubieras estado aquí, ¿por qué si le diste la vista a un ciego no lo pudiste evitar que muriera? Etcétera, etcétera. Pero nuestro enfoque del día de hoy, lo que nos interesa aquí es que Jesús le da una orden a un hombre muerto. Y los muertos no oyen, no piensan, no responden, porque ya están muertos. El estar muerto significa la incapacidad absoluta de hacer algo. Nada pueden hacer en respuesta a ningún estímulo. No hay poder para pensar o actuar. Sin embargo, el versículo 44 dice que el muerto salió de la tumba y Lázaro obedeció a lo que Jesús le dijo que hiciera. Asombroso, porque los muertos no pueden responder, no pueden obedecer órdenes. La verdad es que no se puede, pero Jesús hizo lo imposible en posible. Todos sabemos que fue por el poder que hay en Jesús de poder darle vida, porque de otra forma no habría podido hacerlo.
Y esto está ligado al versículo que acabamos de leer hace un momento, donde dice: yo soy la resurrección y la vida. Y aquí el milagro asombroso es que este muerto no puede responder por sí solo, si no se le da el poder para responder. Entonces, quiero ir poniendo las bases de lo que vamos a aprender hoy. Efesios capítulo 2 dice lo siguiente. Lo voy a volver a decir. El muerto no puede responder a menos que se le dé la capacidad de responder lo que se le está ordenando. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: antes ustedes estaban, ¿cómo dice? Muertos, a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Otra versión dice: de la ira de Dios. Aquí el problema básico del hombre es que estaba totalmente, absolutamente muerto y es incapaz de reaccionar o de relacionarse con Dios en absoluto. No puede relacionarse a la persona, a la verdad, a los mandamientos de Dios, porque está muerto. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, esto se reitera en muchos lugares de la Biblia. Y no solamente se reitera diciendo que estamos muertos, sino que habla de que el hombre sin Cristo es ignorante, débil, ciego, impotente, muerto, y lo dicen muchas escrituras. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque lo que vamos a aprender el día de hoy es que nosotros no tenemos la capacidad de venir a Cristo. Nosotros no tenemos la capacidad de decir: hoy como que tengo ganas de aceptar a Cristo. Hoy como que le voy a dar chance a Dios para que a ver qué hace en mi vida. Eso no es así. Dice Mateo 8:21, otro de sus discípulos dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme ahora. Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos. Primera de Timoteo 5:6 dice: pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida. El que está muerto no tiene capacidad alguna para responder a Dios. Es un siervo de Satanás, impulsado por la lujuria, la concupiscencia de su corazón. Y las cosas que salen de su corazón sabemos cuáles son: malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falso testimonio, calumnias, como lo indica Mateo 15 y otros lugares de la Escritura. Ahora, no estoy diciendo que los pecadores no puedan hacer algún bien humano, porque hay que aclarar: sin Cristo estás muerto y no tienes la capacidad de venir a Dios si Dios no te la da. Pero no quiere decir que tú como humano no puedas lograr algunas cosas buenas. Usted y yo conocemos de gente que son caritativas, que pueden ser amables, pueden ser misericordiosos, pero no pueden hacer ningún bien espiritual. En otras palabras, nada de lo que tú hagas puede agradar a Dios, porque nadie puede hacer nada que agrade a Dios a menos que se haga para su gloria. No se puede hacer nada
a menos que se haga en el nombre de su Hijo Jesucristo. Si no, no funciona. No tiene absolutamente nada que ver con Dios. Mire lo que dijo Jesús. Lucas 6:33 dice lo siguiente: y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué méritos o qué mérito tiene? Y dice, hasta los pecadores hacen eso. Entonces, está incluso reconociendo y admitiendo que la gente pecadora hace cosas buenas. Es como dijera mi amigo Lalo Peña, ese fulano es un buen pecador. O sea, es un pecador que hace cosas buenas. Pero eso delante de Dios no tiene nada de mérito. Lucas 11:13 dice, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Aunque somos malos, hacemos cosas buenas a nuestros hijos. Eso es algo que traemos porque amamos a nuestros hijos, pero no es un bien que en ningún sentido satisfaga a Dios. No sé si se acuerda que hace algunas semanas atrás, ya para los últimos capítulos de Hechos, Pablo llega a la isla de Malta. ¿Se acuerdan? Después de que el barco se destruyó en el mar y todo, y la gente de la isla los acoge, les hace una gran fogata, los llevan a sus casas, los reciben bien. Esta gente que no conoce de Cristo hace una buena obra con esta gente que naufragó. Pero nada de eso puede dar satisfacción a Dios. Efesios 2, versículo 4 dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Entonces, la enseñanza es, estábamos muertos. Si Cristo no nos llama, si Cristo no nos da, porque hasta eso, la fe que tenemos en Él nos las da. El versículo 8 es el siguiente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Incluso la fe que tenemos se nos es dada porque estábamos muertos. Usted ha estado en algún lugar a donde, lo digo porque yo estuve muchos años, a donde al final de las reuniones decíamos, ¿quién quiere aceptar a Cristo? ¿Quién quiere? Y hasta le preguntábamos 2, 3, 5, 10 veces hasta que alguien por ahí levantaba la mano. Y no es como venderlo, no es como ofrecerlo. Es Dios el que toca el corazón de la gente, es Dios el que le permite a la gente acercarse a Él. Segunda de Pedro 1:1 dice, yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Todos tenemos esa fe porque la recibimos de parte de Él. Él nos la dio. Filipenses 1:29. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. En otras palabras, Él nos dio esa fe que tenemos. ¿Por qué? Porque por nosotros mismos no podíamos, porque estábamos muertos. Y el muerto no responde.
Hechos 3:16. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Sobre la base de la fe en su nombre, la fe que proviene de él. El hombre tenía la fe para creer en Cristo porque tenía que venir a través de Cristo. Por eso es que Filipenses dice, ahí en Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada, el día que Cristo Jesús vuelva. En otras palabras, cuando Cristo te salva, te llama y te da la capacidad para que tú vengas, tú tienes que tener la certeza que una vez que Dios te toma como su hijo, no te va a soltar. Te va a dar la capacidad para seguir adelante. No sé si alguna vez, ya siendo muy honestos entre nosotros, alguien haya dicho, no, yo ya me cansé, ya no puedo más, y como que te han dado ganas de tirar la toalla, como que has dicho, oh, ya. Cuando el Señor te da la capacidad, cuando el Señor te llama, cuando el Señor te da la fe para creer, cuando Él te da de su Espíritu Santo, lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer, es creerle, es aumentar nuestra fe a través de su palabra. La fe viene por el oír la palabra y la palabra de Dios. Y tenemos que permanecer en Él y continuar en Él para que no venga ese desánimo, para que no venga toda esa situación que viene a través de el desánimo cuando nos alejamos, cuando nos enfriamos. Pero lo que tenemos que entender es que si Él comienza, Él va a continuar y Él va a terminar. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, es de Él. Él es el que nos capacita. 1 Corintios 1:29 dice, como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes en Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio, quien nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos libró del pecado. Entonces entendemos que la gente que está muerta no obedece, no responde, no se levanta, no hace nada. Y que entonces cuando Cristo viene, nos cambia y nos da esa capacidad. Sigo leyendo Efesios. Ahora voy a leer Efesios 4. Efesios 4, versículo 17, dice lo siguiente. Con la autoridad del Señor, digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Esta es otra forma de decirlo. Están físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Entonces, la doctrina de la gracia enseña que la depravación total es que nadie viene a Cristo por su propia voluntad. Enseña que toda la humanidad está muerta y a menos que sea, como dice la Escritura, ese pastor que sale a buscar a la oveja perdida, no puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma. Dice Colosenses 2:13, antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Eso es exactamente lo que dice Efesios 2. Esta condición de estar espiritualmente muertos no era la forma en que los humanos vinieron cuando fueron creados, cuando Dios hizo a Adán y a Eva. Ellos estaban espiritualmente vivos, estaban en comunión con Dios, obedecían a Dios, amaban a Dios.
Pero Dios les dio la prohibición de no comer del árbol de la vida y del árbol del bien y del mal, y les dijo, no coman o moriréis. Y todos conocemos la historia. Comieron, murieron espiritualmente, se alejaron de Dios, fueron expulsados del jardín, se empezaron a cubrir su desnudez, se escondieron y vino la muerte espiritual. Y por supuesto eso hizo que la raza humana naciera de esa forma, heredara esto. Por eso es que Romanos 5:12 dice que el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la muerte. Y todos tendrán que morir porque todos han pecado. Toda la raza humana nace en esta condición a causa del pecado de Adán. Pero gloria al Señor por 1 Corintios 15:22, que dice, así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo, dice, es 1 Corintios 5:22, ¿dónde está? Bueno, lo leo yo, 1 Corintios 15:22, así como como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos traerá vida a todos nosotros. Entonces, Dios ordena que creamos en su Hijo, que amemos a su Hijo, que confiemos y confesemos a su Hijo. Dios ordena que nos sometamos a su Hijo. Y podemos hacernos esta pregunta: ¿cómo puede alguien, estando muerto, hacer eso? Y esa es la pregunta apremiante de la doctrina de la elección que veremos después. Si a los pecadores se les deja creer por sí mismo, ¿con qué poder lo van a hacer? Si van a decir, no creo en la elección divina, creo que todo el mundo hace su propia elección. Si piensas que dependes de ti hacerlo, vas a negar la doctrina de la elección divina, de la salvación como un acto de Dios, y vas a decir, la decisión está en mí. No sé si me estoy explicando, no quiero hacer los bolas. Lo que estamos aprendiendo es que nadie viene a Dios por sí solo. Dios es el que le dice a quien Él quiere, ven. Si hay alguien que dice, yo no creo eso, yo creo que está en mí elegir cuándo, porque yo he hablado con algunas personas que me han compartido y me han dicho, cuando yo esté en la cama muriendo, entonces yo le voy a pedir perdón a Dios. Cuando yo ya esté en mis últimos días, ahí me voy a arrepentir y le voy a decir, Señor, perdóname, y entonces ya me pongo a cuentas con Él y ya. Mientras, yo voy a hacer de mi vida lo que yo quiera. ¿Ok? ¿Y quién te garantiza que vas a llegar a ese punto, no? La Biblia nos enseña que nosotros no tenemos la capacidad para responder por nosotros solos, porque estamos muertos sin Él. Juan 1:12 dice, pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y aquí se derrumba ese dicho que conocemos muchos que dicen, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Los que son hijos de Dios, aquí dice, pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Lo estoy leyendo de Juan.
no tiene que ver con ningún acto del deseo humano. Tiene que ver con que Él así lo desea, Él así lo quiere. Porque no puedes nacer de entre los muertos por tu propio poder. Juan 3:5 dice, Jesús respondió, te digo la verdad, hablando con Nicodemo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿pero cómo? ¿Acaso tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer si soy un hombre ya de edad? Dice, no, tienes que nacer espiritualmente. Así que, para poder hacerlo, necesitamos de la vida que Él tiene. Juan 5:21 dice, el Padre resucita a los muertos y les da vida. Así también el Hijo da vida a los que Él quiere dársela. Y ese es un versículo doloroso de soportar si niegas la soberanía de la salvación. La soberanía de Dios y la salvación. O sea, es decir, si tú crees que está en ti y que tú decides cuándo y cómo, si tú crees que el domingo Dios se truena los dedos cada domingo diciendo, ay, ojalá que ahora sí me acepte, ojalá que ahora sí venga a la iglesia, ojalá que ahora sí se recapacite y acepte, estás muy equivocado. Porque entonces la decisión está en el humano y no en Dios. Cuando la Biblia está enseñando lo contrario, la Biblia está diciendo que el que da la vida es Dios. Cuando alguien cree, no es la voluntad de la carne o de la voluntad del hombre, es la voluntad de Dios. Es Dios quien lo quiere. Es el Espíritu quien lo quiere. Es el Hijo quien lo quiere. Porque toda la Trinidad está involucrada. Por eso es que Juan 6:44 dice, nadie puede acercarse a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Juan 6:65, por eso les digo que nadie puede venir a mí si el Padre no lo permite. Es así de sencillo. El punto es que no puedes venir por tu propia cuenta. No estás dispuesto, no puedes, estás muerto. ¿Pueden acaso los pecadores querer y son capaces? No hasta que Dios intervenga. Quiero por un momento ir al Antiguo Testamento y ver qué es lo que dice la Biblia acerca de la condición del ser humano antes de Cristo. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuamente o de continuo solamente el mal. Es decir, el pensamiento, el corazón, el deseo del corazón del hombre nunca fue vamos a buscar a Dios porque nos hace falta. No, siempre fue hacia lo malo, siempre fue tendencioso. El diagnóstico bíblico del corazón humano es que es malo. Jeremías 17:9. Y por favor, téngalo muy en cuenta y muy claro, y sobre todo los jóvenes que escuchan. Jeremías 17:9 dice lo siguiente: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El versículo 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso cuando alguien dice, no, es que yo creo en mi corazón que esta persona, o tengo una corazonada, o yo siento en mi corazón que, cuidado,
porque acabamos de leer que dice que es engañoso y que es perverso. O sea, no se deje llevar por ese, ay, es que yo siento en mi corazón. No, usted vaya con Dios y dígale, mi corazón es engañoso, como dice tu palabra, mi corazón es tendencioso, mi corazón me engaña, es perverso. Que se haga tu voluntad, busco lo que tú quieres, no lo que mi corazón me dicta hacer. El Salmo 143, versículo 2 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No podemos, no tenemos cómo justificarnos delante de Él. No hay nada bueno en nosotros antes de Cristo. Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién? Nadie. Me regreso a Jeremías 13:23, dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Lo que está diciendo es, no se puede. Cuando dice, ¿acaso el etíope mudará su piel? O sea, el etíope hablando del color oscuro, de color así como Johnny Laboriel. ¿Acaso podré decir un día, hoy quiero dejar de ser moreno y quiero ser rubio? ¿Podré? No. ¿Acaso el leopardo puede quitarse las manchas y decir, hoy ya no quiero ser leopardo, hoy quiero parecer un león? No. Y luego reitera y dice, pues así ustedes están habituados a hacer el mal. ¿Cómo quieren de repente, de un día para otro, decir, ya no vamos a hacer el mal, ahora vamos a hacer el bien? Por ustedes solos no se puede. ¿Por qué? Porque están habituados a hacer el mal. Entonces la enseñanza de la Escritura es muy clara. La enseñanza es que nosotros somos tendenciosos, tenemos en nuestro corazón siempre ir a hacer lo que nos, perdóneme la expresión, pero lo que se nos da la regalada gana. Hasta que, como a Pablo, Cristo se atraviesa en nuestro camino, y gloria sea su nombre, porque así es y así fue, y nos dice, hasta aquí, quiero que vengas y me conozcas, quiero que te des cuenta de la condición en la que estás viviendo, esa vida que llevas no me agrada. Cuando miras el diagnóstico bíblico del corazón humano, simplemente no hay nada que puedas responder. Ahora, si hablamos de la mente, Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La palabra básicamente es una mente que no funciona. ¿Quieres seguir haciendo eso? O sea, ¿no quieres? Entonces, adelante. Es como decirle, ve y revuélcate en tus pecados. Ahí quédate. Hay gente que es así. Hay gente que es dura de corazón, necia. Gente que es... Yo me acuerdo mucho que en alguna ocasión... es una palabra que está en un salmo que dice, no seas como el mulo, no seas necio. Ya ve que necesitan, no sé cómo se llaman estos aparatos que le ponen en el hocico a los caballos para guiarlos. No seas así. No hay necesidad de ponerte y estarte... Pero ¿cuántos somos así? Las personas no regeneradas tienen esas mentes que no funcionan en lo que respecta a Dios,
Por eso 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios con D minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Romanos 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No se puede. Entonces alguien que está en su vida de pecado, por sí solo, no puede. Por eso cuando tú conozcas a alguien que te diga, yo soy cristiano, y qué bueno, gracias a Dios. Le voy a ser muy sincero. Tenemos que aplicar lo que el Señor Jesús enseñó. Por sus frutos los conoceréis. Anteriormente decíamos, de lengua me como un taco. O sea, porque luego viene gente aquí que me dice, pastor, pues yo vengo de lejos, voy de regreso a mi casa, déjeme dar mi testimonio y regáleme una ofrenda, mire, yo también soy cristiano, y pues, ok, qué bueno, gloria a Dios que seas cristiano, pero el que tú me digas yo soy cristiano no te da, yo no tengo toda la certeza de poder darte este lugar para saber qué vas a decir. Imagínate. Efesios 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y cada descripción es la misma, ignorante, oscuro, vacío, muerto. No importa dónde vayas en la Escritura, siempre hay algo así. La imagen de los no regenerados es muy sombría. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. A lo mejor alguien por ahí pueda decir, bueno, pero a lo mejor hay una chispa por ahí de voluntad de alguien. A lo mejor de repente por ahí alguien puede cambiar. Te voy a decir algo. Mucha gente puede pretender ser cristiana muchos años y no serlo. Mucha gente vive dos vidas. Yo aprendí esto hace muchos años. Ser íntegro es tener la capacidad de hacer las cosas bien aun cuando nadie te está viendo. Porque si tú supieras que a alguien que no te van a descubrir, que te podría salir con la tuya, ¿cuántas cosas no harías? Y lo digo con respeto y lo digo con tacto, porque a través de los años Dios nos ha permitido conocer a mucha gente y nos hemos topado, y yo en lo personal me he topado con gente que ha trabajado en el ministerio, que ha servido junto conmigo en algún lugar, en algún momento, que conozco a su pareja, que conozco a sus hijos, con los que he estado interactuando, y de repente me voy a otro lugar, a otra ciudad, y estoy ahí con mis hijos, con mi esposa, y de repente veo a la señora con otra persona que no es su marido. Y a lo que voy es,
No nos dejemos llevar por el simple hecho de que alguien venga y diga yo soy cristiano. Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras habla de lo suyo porque es un mentiroso y padre de la mentira. Esa es su naturaleza. Se los dije desde hace mucho tiempo, en este mundo solamente hay dos familias, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Sencillo, punto y claro. Por eso con Dios es, o eres bien frío, o eres bien caliente. Con Dios no hay medias tintas. ¿Es el Señor tu Padre o es Satanás tu Padre? Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y yo el otro día le decía a mi esposa, oye, pero entonces en la Escritura, en el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas que te fui y te pregunté para platicar el tema? Yo decía, pero en el Antiguo Testamento hay una Escritura que dice, búscame. Si me buscas de todo tu corazón, sí, no puedes buscarlo hasta que Él no te haya encontrado. No se puede. Nadie busca a Dios por sí mismo. Todos nos hemos desviado, todos nos hemos vuelto inútiles, dice la Escritura. No hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Somos hijos de Satanás hasta que no somos hijos de Dios. Vivimos esclavos del pecado hasta que no somos liberados. No hay temor de Dios delante de nosotros hasta que no hemos sido puestos a los pies de Cristo y somos liberados. Por eso Paul Washer decía que cuando hacía el comentario, decía, si abrieran las puertas del infierno y le dijeran a toda la gente que está ahí, salgan, dirían, no queremos, y cerrarían las puertas otra vez, dirían, no queremos porque odiamos a Dios. La gente, hasta que no tiene un encuentro con Dios porque Él así lo haga, no va a buscar a Dios. La gente que no ama a Dios, ama su oscuridad, ama su pecado. Romanos lo dice, incluso dice que se alegran con los que hacen eso. He estado en lugares a donde le dicen, toma, no, yo no tomo, toma, échate una, órale, y ahí están, insisten, y hasta que aquel cede, bueno, me echo una, eso, sí, y se alegran con él, de que lo están induciendo a tomar. Entender esto, que no tenemos la capacidad de llegar a Dios, de que estamos muertos en nuestros pecados, de que no tenemos la capacidad de llegar al Evangelio, de responder a Él, de que somos completamente incapaces de levantarnos de un estado de muerte, completamente incapaces de ver con ese corazón ciego que tenemos, de liberarnos de la esclavitud del pecado, de pasar de la ignorancia a la verdad, de dejar de rebelarnos contra Dios, de dejar de ser hostiles hacia su palabra. Esa es la doctrina de la depravación total. La única forma en que podemos escapar de eso, la única forma en que podemos volver a nuestros sentidos, es tener el conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento de la verdad es si Dios te concede el arrepentimiento. Entonces depende de Él, no de nosotros. Por eso la Escritura en Apocalipsis en algún momento dice, el libro de la vida, donde están escritos los nombres de aquellos desde antes de la fundación del mundo. O sea, es decir, antes de que todo empezara, Dios ya sabía, fulano, sutano, perengano, todos estos van a ser salvos.
Él ya sabía. ¿Por qué? Pues porque a él así le agradó. Porque así dice él en Romanos. Dice, a uno lo amé y al otro aborrecí. Y tú dices, ¿pero cómo? Sí, esa es la elección de Dios. Eso es lo que Él eligió. Él decidió eso. Hasta que nos conceda el arrepentimiento. Por eso Efesios 2:8 otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios tiene que concedernos esa fe. Y el núcleo de esa gran verdad es que Dios mismo debe darle vida a estos muertos. Eso es lo que los teólogos llaman monergista o monergismo, que no es otra cosa más que la obra hecha solamente a través de Dios y por Dios en la vida del ser humano. Y esto es lo que enseña la Biblia. Tito, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Él nos salvó, no por nada que nosotros hayamos hecho, fue por misericordia. Cuando oyes el Evangelio, crees en el Evangelio, y en ese momento estás siendo regenerado, lavado, convertido, redimido, rescatado, justificado, santificado. Todo esto sucede a la vez, como cuando Lázaro sale de esa tumba. Y todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no lo hacemos nosotros. Él lo hace. Termino con esto. El hombre no es pecador porque peque. El hombre peca porque es un pecador. Es importante que tú y yo entendamos que la doctrina de la depravación total refleja el punto de vista reformado del pecado original. Cuando Adán y Eva pecaron y cayeron, fuimos influenciados por ese mal. Por eso David dijo, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y él no estaba diciendo que él hubiera hecho algo malo por haber nacido, sino que reconoció la condición caída del hombre. Y ahí es a donde entra la idea que les acabo de decir. No somos pecadores porque pecamos, más bien pecamos porque somos pecadores. Y un hombre, y hablando del género en su total, o sea, un hombre o una mujer, no puede por sí solo buscar a Dios. No tiene la capacidad de decir un día, ay, hoy voy a ir a buscar a Dios. Hay gente que se acerca a las iglesias porque, como mucha gente, toma a Dios como la Cruz Roja. Cuando le duele algo, cuando le apremia algo, va y buscando
consuelo o buscando aliviar su conciencia. Y como se lo he dicho a algunas personas que han venido a la iglesia, tú vienes a buscar el milagro, no al que hace los milagros. Y si tú estás en esa condición, nada va a pasar en tu vida. Por eso es que nosotros no somos una iglesia que predicamos y decimos, ¿usted quiere recibir a Cristo? ¿Quiere usted recibir a Cristo? ¿Se quiere usted arrepentir? No, eso lo hace Dios. Y debemos entender esta doctrina. Y las próximas doctrinas que estaremos viendo nos enseñarán cosas que, si las abrazamos, si tú logras abrazar esta doctrina, las otras van a ser más fáciles de asimilar. Y el punto es ese, y con esto termino. El hombre por sí solo no tiene la capacidad para venir a Dios. Entonces yo me pregunto, no de usted, sino de mí. Entonces, yo no vine a Dios. No, Dios me trajo a Él. Yo no busqué a Dios. Él en algún momento de mi vida se cruzó en mi camino y me dijo, ven, conóceme. Si usted puede aceptar esto, le será más fácil las demás doctrinas. Y yo oro a Dios para que estas doctrinas no sean una carga para nosotros, sino más bien sean un fundamento a donde podamos predicar la palabra como debe ser. Porque hace rato en la mañana estaba yo viendo un comentario que decía que hay predicadores que hacen cristianos sin arrepentimiento. Y yo me decía, pero entonces no se puede llamar cristiano si no se ha arrepentido. Para empezar, o sea. Y en la semana veía yo un documental de una persona que se dedicó a robar muchos años de su vida. De hecho está en la cárcel. Es un documental que está en Netflix, que habla de los ladrones antiguos, los que se metían a las casas y eran carteristas y decían, no, es que nosotros antes, en los 60s, en los 70s, éramos ladrones finos, éramos ladrones sin violencia. Y uno de ellos me llamó mucho la atención, porque estaba yo viendo el documental, y me llamó mucho la atención porque decía, yo no le hice mal a nadie. Yo viví toda mi juventud, y esas son sus palabras, con honor, con lealtad. Y yo lo estaba escuchando y yo decía, la mentalidad que tiene el hombre sin Cristo es, lo que yo estoy haciendo está bien. Por eso yo no necesito de Dios. Por eso mucha gente no viene a la iglesia. Siente que su vida está bien. Siente que su vida, que como la está llevando bien. Hay gente que está desesperada y que anda buscando de Dios, y Dios la va a encontrar. Dios tiene planes para cada quien. Y así como vimos en el principio cuando Lázaro, que su hermana, y dice, por favor ven ya que está enfermo. Dios dice, no, yo tengo mi tiempo. Mi suegra me cuenta que ella oró por mi suegro 8 años para que él conociera de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tal vez tengamos hermanos, hijos, parientes, padres, nietos, no sé, por los que tengamos que orar mucho tiempo, y que Dios hará su obra en su momento, si es que Él la quiere hacer con ellos. Así que tenga ánimo, que cuando Dios llama, vienes porque vienes. Es así de fácil. Nadie se puede resistir cuando Dios llama. Nadie puede, porque no te trae de los cabellos, no de que, ven acá, mira. No. Dios trata contigo y te trae, te enseña, te disciplina y te empieza a enseñar y a alabar y a regenerar, en el sentido de que empiezas a cambiar tu vida, empiezas a dejar cosas, etcétera, etcétera. Creo que todavía tenemos mucho que aprender. Espero que
hayamos aprendido algo el día de hoy y que podamos seguir creciendo. Vamos a orar. Señor, el deseo de nuestro corazón, como lo es todos los días, es conocerte más, de manera más íntima y de manera más cercana. Quiero pedirte, Padre, que nos permitas madurar y crecer y conocer lo que tú tienes para nuestra vida. Cuando nos has llamado a tu presencia, cuando nos has llamado a tu Hijo Jesucristo y nos has dado esa libertad en Él de conocerte y de honrarte y de cambiar nuestra vieja manera de vivir, hemos descubierto que realmente en ti, Señor, se cumple el significado real de lo que es la vida. No hay nada de lo que hemos dejado atrás a lo que querramos volver, porque en ti lo tenemos todo y nuestra esperanza no está puesta en esta tierra, en este tiempo, ni en el mañana, sino en ti. Por eso hemos aprendido y estamos aprendiendo a confiar en ti. El mañana traerá su propio afán. Hoy, Señor, queremos vivir para ti. Si un día tú nos llamas, entenderemos que es porque así lo has decidido tú. Si algo llegase a suceder, es porque tú lo has permitido. De ti no se escapa nada. Somos tus hijos, estamos en tus manos. Tú estás tratando con nosotros, tú estás completando la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Nos rendimos por completo a ti. Te pedimos perdón por los sesgos todavía que pudiera haber en nuestra vida de rebelión, de necedad, de dureza del corazón. Pedimos que sigas hablando en nuestra vida, que nos sigas enseñando, nos sigas llevando a conocerte más y más. Oramos por nuestros seres amados una vez más y te pedimos que tengas misericordia de ellos, así como lo has tenido de nosotros. Que a nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, aquellos, Señor, que no están cerca de ti, que no te conocen, que incluso aún han manifestado que no quieren nada contigo, te pedimos que los bendigas con su salvación, que podamos gozarnos, Señor, con ellos el día que ellos vengan a tus pies. Muchas gracias, porque no estamos como aquellos que están desamparados. Nosotros tenemos la esperanza en ti. En ti descansamos. En ti confiamos. Antes no teníamos esperanza, hoy te tenemos a ti. Gracias, Señor, en Cristo Jesús.